Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Las empresas de autopartes mexicanas contarán con un cupo de exportación hacia los Estados Unidos si el gobierno de Trump decide aplicar aranceles a las importaciones automotrices mexicanas. La industria nacional de autopartes dijo que estar conforme, dice, con esta renegociación, pese a que faltan detalles y la redacción final, por supuesto, de este tratado que esperemos se termine aprobando en los próximos días. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Óscar Albín. Él es el presidente de la industria nacional de autopartes. Óscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dinero y Poder. Ernesto Cervera Macario, que tiene buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó con la industria de autopartes en el esquema de negociación en donde ustedes salieron a decir nosotros somos una parte fundamental y en donde el tema de la composición de los automóviles pasa necesariamente por ustedes? Es correcto. Gracias a todos el staff y a ustedes mismos. Efectivamente, mira, como todos sabemos, la industria automotriz se conforma prácticamente de las fábricas de automóviles y las fábricas de autopartes. A raíz del Tratado de Libre Comercio de hace 25 años, la industria de autopartes creció en México en una forma muy importante. México se convirtió en el hub de manufactura de autopartes intensivas en mano de obra en un principio, para todos los vehículos que se fabrican en Estados Unidos, Canadá y México, que en toda la región NAFTA suman 17 millones. Y poco a poco fuimos creciendo en ir elaborando componentes tecnológicamente más avanzados, al grado de que hoy exportamos a Estados Unidos 65 mil millones de dólares. No se puede armar un solo vehículo ni un solo tractocamión en Estados Unidos o Canadá sin autopartes mexicanas. Somos un eslabón imprescindible para Estados Unidos y con ese fundamento fue que el gobierno de México, el secretario Guajardo, tenía como una palanca de negociación el valor y la importancia que tiene la industria de autopartes para poder fabricar automóviles en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, estamos siendo parte de esta negociación en una forma importante y creo yo que los acuerdos que se tomaron, habrá que leer los detalles de la letra pequeña para finales de este mes, pero son aspectos que nos van a fortalecer en NAFTA. Hoy en día sabíamos que cuando el señor Trump quiso renegociar esto, lo que más le dolía era el tema automotriz, la balanza comercial del tema automotriz, y sabíamos que no íbamos a salir de esto exactamente igual que como estábamos. Y creo que el precio, entre comillas, que se terminó pagando es algo alcanzable. Creo yo que es corto en el tiempo. Los automóviles no pueden cambiar su forma y su decisión de sourcing que tienen en un periodo corto. Nos dieron, creo que son 4 años. Es algo corto, pero en general, fuera de eso, lo demás es alcanzable. Óscar, ¿ustedes cómo ven esta parte de bilateral México-Estados Unidos contra trilateral México, Canadá y Estados Unidos? Desde el punto de vista de industria de autopartes, sabemos que muchas de ellas viajan de los 3 países para poder llegar finalmente a instalarse en un automóvil. ¿Es fundamental la parte trilateral? Es totalmente fundamental la parte trilateral. Hoy en día las negociaciones se hicieron y los porcentajes acordados se hicieron considerando los 3 países. Por ejemplo, un cinturón de seguridad que se ensambla en México, el hilo con el que se fabrica el textil de la cinta se fabrica en México. El hilo se envía a Canadá a ser teñido y cosido y convertido en una cinta. Esa cinta regresa a México a incorporarse al ensamble final que trae componentes de Estados Unidos y de México. Y finalmente el set se termina embarcando a alguna fábrica de automóviles de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hacemos esto y por qué la cinta en Canadá? Porque el proceso de teñido requiere mucha agua. Y pues Canadá tiene más agua que cualquiera de los 3 países que estamos hablando.
Entonces, se tienen que utilizar las bondades y las fortalezas que tiene cada uno de los tres países para fabricar en el menor costo posible y con la mejor tecnología cada uno de los componentes. Entonces, ¿Eso quiere decir que somos los más competitivos para autopartes en el mundo? ¿O le podemos hacer frente? Yo creo que somos tan competitivos como la región de Europa, como la región de Asia. Europa, Alemania, Francia, Italia, España utilizan a países de Europa del Este y países como Turquía, Túnez y Marruecos para fabricar autopartes de bajo costo y de esa manera poder ofrecer al mundo automóviles competitivos. Japón y Corea utilizan a Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas. Canadá y Estados Unidos utilizan a México y somos muy afortunados que somos el único país en NAFTA realmente proveyendo autopartes. O sea, no tienen opciones como los tiene Europa, como los tiene Japón y Corea. Entonces, somos una ecuación definitivamente necesaria. Además de la negociación con Trump, que tiene todas las dificultades que ya comentabas, hay un proceso de cambio tecnológico en marcha que creo que puede ser relevante y que a lo mejor pues se van a mezclar en estos 4 años o 5 que se tienen para ajustarse, no solamente pues tratar de compensar las nuevas reglas, sino también los cambios de modelos en este gran incremento de autos eléctricos que aparentemente vamos a tener. ¿Cómo perciben esto en términos de la industria de autopartes? Macario, gracias por tocar el tema, eso es muy importante. Desafortunadamente entramos a negociar con alguien que tiene una fotografía y una película hacia el pasado, pero no tiene una fotografía y una película hacia el futuro. Realmente Europa, Asia no tienen un problema de balanza comercial automotriz, porque son más exportadores, o sea, están dedicados a exportar y a fabricar los automóviles que el mundo quiere. NAFTA fabricamos los automóviles que Estados Unidos quiere y no exportamos. Importamos el año pasado 4 millones de vehículos y exportamos 1,5 millones, de los cuales la mitad salió de México. Entonces, mientras no exportemos afuera del continente, vamos a seguir teniendo una balanza negativa. El secreto es fabricar automóviles que el mundo quiera. ¿Y cuáles son los automóviles que el mundo quiere? Son los automóviles, como tú bien dices, los que vamos a estar fabricando dentro de 10, 15, 20 años, que serán eléctricos, que serán autónomos, que serán más ligeros. Y de eso tendríamos que estar hablando de qué va a hacer Estados Unidos, particularmente, para incentivar la inversión en investigación y desarrollo para que los automóviles autónomos y eléctricos sean inventados en este continente. Y nosotros apoyaremos con toda la tecnología y con toda la fabricación de los componentes que se necesiten. Tenemos una luz en el horizonte y es la planta de Cuautitlán de Ford. Anunció recientemente que la van a transformar en la fabricación de automóviles 100% eléctricos para todo el mundo. Entonces, parece que hay alguien que sí está pensando y que ojalá sea la primera semilla de un gran bosque y que nos convirtamos realmente en exportadores de automóviles que el mundo quiera. Esa sería la gran apuesta. A ver si lo dejan. Pero bueno, Óscar, ¿cómo les pega esta parte de los salarios en diferentes partes? ¿A la industria de autopartes también les toca o es nada más a las armadoras? No, es exclusivamente a las armadoras. Las armadoras tienen que tener un porcentaje de su costo desarrollado en una zona de $16 por hora. Esto es exclusivamente para las armadoras y en los vehículos que las armadoras quieran exportar hacia Estados Unidos. Ese porcentaje no todo es componentes y mano de obra. También existe una porción de investigación y desarrollo y de tecnologías de la información. Entonces, la porción que toca de lo que son materiales, creo que en la mayoría de los casos está cubierto. Hoy en día la fabricación de automóviles en México trae partes importadas de Estados Unidos y Canadá. Y además, los componentes que yo mismo fabrico en México, como hice el caso del cinturón de seguridad, tiene componentes que traigo de Estados Unidos y Canadá, y esos componentes que yo traigo de Estados Unidos y Canadá le son factibles a la armadora
de acumular en ese porcentaje. Entonces, la cinta del cinturón de seguridad, el costo de esa cinta, la armadora podrá decir, el costo de esa cinta se acumula en mis $16 por hora. Entonces, ese no creo que sea un tema que la industria de autopartes mexicana pudiera poner en peligro de que en algún momento me pidan que en lugar de que se lo fabrique en Ciudad Juárez, le ponga la fábrica en El Paso, Texas. Ahora, Eso no creo. ahora tenemos aquí en México y en toda la zona del Tratado de Libre Comercio, de NAFTA, como le llaman, esta presencia de empresas fundamentalmente asiáticas que han estado invirtiendo y generando de alguna forma todo un mecanismo de expansión. Esto podría eventualmente con este acuerdo TPP-11, etcétera, estamos hablando quizá de modelos de integración económica más con Asia que un modelo europeo que gira en otra dimensión diferente, Oscar. Sí, efectivamente, los asiáticos han hecho una gran apuesta para conquistar NAFTA y en realidad lo han hecho. Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, el 80% de los automóviles que se fabricaban en NAFTA eran de las llamadas Big Threes. Hoy es menos del 50% y la gran mayoría son asiáticos. Entonces, sí, efectivamente nosotros fuimos muy afortunados en recibir inversión extranjera de parte de las principales firmas coreanas y japonesas en el país. Sin embargo, hay que entender que cuando una nueva empresa se viene a México, tiene muchos factores de riesgo, sobre todo en la fabricación de un automóvil. Primero, es un país nuevo. Es una fábrica nueva que tienen que levantar. Es personal nuevo que tienen que entrenar. Y es un producto nuevo que tienen que fabricar, el nuevo coche. Entonces, agregarle a eso proveedores nuevos que no conocen, que aunque estén en la región, son demasiados factores de riesgo. Entonces, eliminan el único que pueden eliminar, que es el de proveedores nuevos, y empiezan a traer materiales de su país de origen. El segundo vehículo que fabrican ya no es un país nuevo, ya no es una fábrica nueva, ya la mano de obra está entrenada y ahora solamente tienen que preocuparse por un automóvil nuevo, un diseño nuevo, y entonces sí voltean a ver quién les puede proveer autopartes. Y yo creo que en los siguientes años es exactamente lo que está sucediendo para las fábricas que ya están instaladas en México. Y vamos a poder alcanzar, por lo mismo, los contenidos regionales y vamos a observar migración de empresas japonesas, coreanas, hacia NAFTA para poder alcanzar esos requerimientos. Y eso es bueno para la región. Eso es muy bueno para la región. Un tema que se quedó pendiente en la renegociación y no me queda todavía claro cómo quedaría es la aplicación de esta cláusula de seguridad nacional 232 para acero y aluminio que también querrían aplicársela a México. ¿Esto pega de manera importante en la industria? Autopartes. ¿Para acero y aluminio? Sí. Sí, definitivamente. Estamos observando que el proteccionismo que se le está dando a la industria acerera en NAFTA está incrementando los costos. Siempre ha sucedido así. Cuando conviertes una industria en un monopolio, pues se aprovecha la cosa. Pero esperemos que el mercado se regularice, que estas mecánicas artificiales, efectivas, pero artificiales de comercio, de utilizar la 232, termine por erradicarse en el mediano y largo plazo. Y la industria automotriz es una industria que siempre ve pues, a 10 años adelante. Y creemos que dentro de 10 años esto no va a ser un tema. Ojalá. Oscar, tácitamente esta parte de innovación y desarrollo tecnológico como que se les deja a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué iniciativas hay de parte de México para meterle más a la parte de investigación, para empezar a generar ingenieros que de alguna manera empujen la frontera en estos coches eléctricos, en esta nueva visión? Mira, sí, efectivamente, hoy en día una de las áreas de mayor crecimiento que tenemos en la industria de autopartes fue la manufactura, sigue siendo la manufactura, pero las empresas de autopartes están creciendo sus centros de investigación y desarrollo en México en forma muy importante. Tenemos una gran suerte en México. 1 de cada 4 egresados de las universidades tienen un diploma de ingeniería. Tenemos muchos ingenieros. No son muy buenos, pero al menos tenemos materia prima que entrenar. Y además les interesa trabajar en la industria automotriz. En Estados Unidos, Alemania, Francia, la industria automotriz perdió su glamour.
Entonces, está creciendo muchísimo. Ahora, lo que tenemos que tener son incentivos gubernamentales de impuestos y cosas de ese tipo para poder ser competitivo contra otros países que también están ofreciendo lo mismo, como Brasil, India, China, que les ofrecen 25, 30, hasta 100% de deducibilidad al gasto de investigación y desarrollo. Nosotros tenemos cero de deducibilidad en investigación y desarrollo. Así no vamos a ganar la carrera contra otros países. Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, una forma bastante clara, digamos, de establecer lo que implica en términos de la propia industria de autopartes, esta vinculación dentro del Tratado de Libre Comercio, que esperemos que la próxima semana, pues ahí esté ya listo, por lo menos en un acuerdo inicial. Óscar Holguín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta esta industria tan grande en México. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los ahorros en los gastos de los recursos del gobierno federal están en marcha, en manos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Al menos en el Congreso de la Unión se están realizando pues todo este proyecto de quitar gastos como seguros médicos. Ya lo hicieron, viajes al extranjero los redujeron. Otros servicios como restaurantes ya llevan ahí sus toppers que no funcionan mucho, pero bueno, peluquerías y todo lo que era el aparato pues, de servicio a legisladores. Por lo pronto, la dieta de los diputados, o sea, el dinero que les pagan diputados y senadores, ese no lo van a tocar hasta el presupuesto del próximo año. No se puede, porque ya está asignado. Macario dice que no, que deberían de quitárselo. La verdad es que dicen algunos que todo ese tema de los toppers y de servirse trae su comida es populismo. A mí me parece que es payasada, no populismo, es algo todavía, un concepto mucho más amplio, ¿no? O sea, es tan sencillo como que en cualquier parlamento del mundo, ¿sí? Pues hay una cafetería, ¿no? Y la gente va a las cafeterías. Hasta en las más austeras. La diferencia es que en otros países los diputados cuando van por un café o unas galletitas lo pagan. Y aquí todo era gratis, hasta la comida con todo y bebidas. Sí, ahí es, exactamente. Sí. Ahora, esto tiene que ver con una ley de austeridad. Entendemos que parte del proyecto que llevó a Morena a ganar la presidencia y el Congreso está ligado a lo que se llama un derroche de recursos por parte de las administraciones anteriores, de cómo se gasta en cosas que son superfluas y que es válido recortar. Aquí el problema es si ese tipo de recorte, primero, que se ponga en serio y no en cuestiones que son nimiedades, y por otro lado, si eso alcanza en términos de ingreso para poder cambiar la orientación del país y mantener lo que es fundamental, finanzas públicas sanas. Porque si hacemos la cuenta de lo que quieren gastar con lo que les puede entrar en el proyecto que están planteando, no cuadra. Este asunto de reducir el IVA en la frontera de la zona libre y el ISR al 20%, te hace un hoyote fiscal que en algún lado, Macario, habrá que cubrir, ¿no? Sí, yo creo que son dos cosas diferentes. Una, de la que siempre nos hemos quejado aquí, yo en particular, es que uno no va a tener más recursos recortando este tipo de gastos. La razón por la cual hay que recortar estos gastos es porque pues, son insultantes para la población que los diputados y senadores, además de tener un sueldo bastante razonable o dieta, como se llama, tengan una cantidad de prestaciones que no tiene ningún trabajador de la iniciativa privada, pues es un insulto. Entonces, ahí creo que está bien que lo hagan, que si quieren seguro de gastos médicos mayores, pues pueden contratarlo en bloques, más barato, y lo paga el diputado o senador que lo desee, y lo mismo con la comida y todo este tipo de servicios que deberían estarse cobrando. Ese es todo el asunto. ¿Cuánto se reduce el gasto del gobierno con eso? Pues prácticamente nada, comparando con el tamaño del animalote que es el gobierno federal o todo el sector público, pues es muy poquito lo que se le puede quitar. Todo el Congreso, incluyendo senadores, diputados y todo el staff que tienen, cuesta 15,000 millones de pesos al año. No es una cantidad tan grande, sí es grande comparado con lo que cualquiera tiene, sí, pero en términos de lo que se tiene que hacer, es más costosa la decisión de los diputados que los sueldos de los diputados. Entonces yo no creo que ahí debería ahorrarse. Yo incluso propondría gastemos más en el Congreso para que tengamos un Congreso que tenga
tenga la capacidad de contrapesar al presidente. A lo mejor ahora ya ni para qué me preocupo, pero durante los últimos años esa era la idea, una buena oficina de presupuestos como la que tiene el Congreso en Estados Unidos y que le puede decir al presidente exactamente qué es lo que está haciendo mal. Pues acá no la teníamos, no la tenemos todavía, eso podría ser bueno, pero sí, este recorte de gastos que podrían hacerse en este tipo de cosas, está bien que se haga porque no es correcto, es un dispendio frente a lo que la población tiene, pero con eso no se puede financiar todo lo que han estado pensando, no solo no todo, sino ni siquiera una parte de ello. Ahora, la duda razonable es realmente a qué le van a recortar para alcanzar ahorros por 400,000 millones de pesos, no una fracción de 15,000 millones de pesos. Ahí es en donde está, digamos, la verdadera responsabilidad del nuevo presupuesto hacia el 2019. Y digo duda razonable porque es lo que verdaderamente pende de un hilo, por ejemplo, de las agencias calificadoras. Más allá de lo que pueda suceder con Pemex o con CFE, que ya han dicho pues, que se van a esperar a ver específicamente cómo jalan estas dos empresas, sí tienen puesto el ojo sobre la evolución de las finanzas públicas en nuestro país. Sobre las dos cosas, sobre los gastos y cómo evolucionan, y sobre los ingresos, que es una parte fundamental. Se ha dicho y se ha reiterado pues, prácticamente desde la campaña hasta la fecha que no se van a tocar los impuestos. Pero rebajarlos sí parece imprudente en un contexto en donde de todas maneras tienes un hoyo fiscal gigante comparado con otras regiones del mundo. En términos de ingresos tributarios como porcentaje de lo que se produce en este país, estamos en 15, 14%. La OCDE en promedio está arriba de 22%. Tiene 7 puntos de desventaja como para darte el lujo de decir no le entramos ahí. Sí necesitamos mayor énfasis, no solamente en recortar los gastos, sino en procurar que los ingresos no se te caigan como porcentaje del PIB. Y la interacción de estas dos te va a dar una cosa que te van a revisar todos los meses, todo el mundo, el sector privado, las agencias calificadoras, los organismos financieros internacionales, que es cómo va tu déficit. El compromiso fundamental del nuevo secretario de Hacienda y del subsecretario de Hacienda y del SAT es preservar ese déficit a toda costa. Aquí hay un asunto que es muy importante, el subir el IVA en la frontera para ubicarlo al mismo nivel que todo el país costó muchísimo, fue un costo político muy importante que ya pagó el gobierno que se va. ¿Qué sentido tiene en este momento volver a bajar el IVA? No se gana absolutamente nada, vas a tener una pérdida de ingresos que yo he visto estiman en 40,000 millones de pesos. De IVA. De puro IVA, y el impuesto sobre la renta puede llegar a 100,000 millones costaría de pesos. 80,000 más. En total sería... Pero nada más un paréntesis, Macario. El problema no es solamente lo que cuesta, sino las simulaciones que se pueden generar, que eso no lo has medido. El poner la matriz allá y seguir produciendo en donde sea y pagar sobre 20% y no sobre 35%. Sí, de hecho podrías mover una gran cantidad de empresas. El gran dañado sería la Ciudad de México, porque hay muchas empresas que tienen su razón social en la Ciudad de México, aunque trabajen en otras partes. Ahora podrían ponerla en Tijuana y no te cuesta ningún trabajo y inmediatamente pagas menos. Sumando eso, me imagino que la cantidad crecería todavía más, pero aún sin eso, son 120,000 millones de pesos que estarías tirando a la basura de ingresos. Eso para las calificadoras es un problemón, o sea, es peor que si tú aumentas el gasto en 120,000, porque aumentar el gasto en 120,000 no te está dañando la capacidad de pago a futuro, como sí te lo daña el reducir los ingresos. Entonces, esa pérdida en ingresos, y luego además te pones a crear programas que te van a costar dinero, pues todo el mundo se preocupa, y si a eso le sumas, que yo espero que no ocurra, que rompes con inversiones ya iniciadas como el aeropuerto o como la reforma energética, revisando convenios y contratos y echándolos atrás, pues lo que vas a generar es una preocupación muy grande. Yo confiaría que el presupuesto en diciembre se entregue pues prácticamente cuadrado y sin ningún problema. El asunto es que, como bien dice Ernesto, en enero, febrero y marzo van a estar vigilando que cumplas lo que pusiste en el presupuesto. Y eso es en donde yo tengo miedo, no en el presupuesto en sí, sino en el ejercicio del gasto durante 2019. Y este elemento importante, cuando se argumenta que hay que bajar el IVA en la frontera porque del otro lado se paga menos. A ver, otra vez, una cosa es
y les pido a ustedes que lo expliquen, el impuesto al valor agregado Y otra es. y otra es el impuesto sobre las ventas, que Totalmente es un diferente. impuesto en cascada. Un impuesto que en Estados Unidos es el sales tax, impuesto sobre la venta, que ya cargó el que compró antes y el que compró, y que no se regresa. El IVA tiene otra característica. Sí, el impuesto al valor agregado lo único que está grabando es precisamente el valor agregado que se genera en cada paso. Entonces, cuando uno compra, vamos a poner Un insumo. una tienda de la esquina, una miscelánea, pues compra unas galletas para luego venderlas, paga IVA sobre eso. Y a la hora que vende las galletas, cobra IVA. El pedacito de IVA es nada más este último cachito sobre la diferencia de valor de lo que compró y lo que vendió. En cambio, en el otro sistema, el sistema de impuestos a las ventas, se van acumulando impuestos unos sobre otros. Yo también creo que vale la pena mencionar, si la gente de frontera se ha estado quejando siempre que enfrente cobran menos, pues también que les cobren el predial en México como se los cobran allá, porque ese es parte del problema. O sea, todo mundo quiere vivir aquí sin pagar impuestos y que al mismo tiempo haya buenos servicios y buena policía y buena educación y salud, pues no hay de dónde sacarlo. A nivel internacional siempre ha sido muchísimo más eficiente un impuesto al valor agregado. Lo tienen en Europa de manera generalizada, lo tienen en la mayor parte de las economías emergentes, digamos, que empujan para modernizarse. En Estados Unidos no es el caso. Es bastante complejo este famoso sales tax. El problema en México es que no todo es parejo en términos del valor agregado. De entrada, 50% de la canasta prototípica que consume una familia mexicana no lleva IVA. Y tienes una economía informal grandotota a la que es imposible cobrarle el IVA. Y eso hace que tengas distorsiones específicas al caso de México que hacen que recaudes realmente muy poco por la parte del IVA. Es aproximadamente 4,5-5% del PIB, cuando en otras latitudes está cerca del 8, 2 veces más, precisamente por las exenciones que tenemos en nuestro país. No hay duda, es mucho mejor tener un sistema como el IVA, vis a vis el impuesto a las ventas generalizado, pero lo que hay que eliminar no es hacerlo todavía más complejo y poner regiones diferenciadas, sino ponerlo parejo para todos, y entonces recaudarías mucho más y sin ninguna distorsión económica ni entre regiones ni entre sectores. La razón por la que no hay IVA en Estados Unidos es porque eso tiene que recaudarse a nivel federal y luego distribuirse. Y los estados en Estados Unidos son muy celosos porque ellos son los que cobran el impuesto. Ahorita donde está el problema interesante de impuesto a las ventas es con el servicio de ventas vía internet, tipo Amazon y cosas por el estilo, que no pagan ese impuesto porque pues, están ubicados en Baltimore, por ejemplo, donde además pagan un impuesto sobre la renta prácticamente de cero. Entonces, eso es lo que quieren. No se queja ahí, bueno, eso es diferente. Es otro de los problemas que tienen los norteamericanos y el pleito que tiene Trump ahí metido en términos también de reducción fiscal. Le quiere seguir reduciendo, le va a pasar exactamente lo mismo, se le va el déficit al cielo y luego hay que pagar las cuentas de hace mucho tiempo, como hace 10 años, cuando eso fue finalmente lo que provocó la famosa crisis de las hipotecas. Dámonos una pausa, de regreso, la UNAM otra vez atacada. Esto es Dinero y Poder. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, firmó en rectoría el pliego petitorio de los estudiantes del CCH Azcapotzalco. Entre las demandas destacan mayor seguridad en los planteles escolares, atención a las denuncias de acoso y la expulsión, por supuesto, de los grupos porriles, entre otros. Sin embargo, algunas escuelas, como Ciencias Políticas y otras, continúan en paros totales y parciales con la exigencia ahora otra vez de tumbar al rector. Movimientos estudiantiles que ya los conocemos, movimientos que han venido generando conflictos a veces derivados de políticas erráticas, como sucedió con Carpizo en algún momento determinado, en el 99 con Barnés en medio de un conflicto básicamente también ligado a la elección del 2000, en donde la UNAM, hay que recordar, siempre ha sido una caja de resonancia de la política mexicana, porque durante mucho tiempo, cuando este país era de un solo partido, cosa que parece que volverá a ser, pero bueno, así era, el juego político y el radicalismo y los partidos, etcétera, se jugaban dentro de la universidad y las posiciones también se competía internamente. Hoy
frente a un rector como Enrique Graue, que está comprometido con un tema eminentemente académico, pues estos grupos de repente aparecen en medio de la transición con CCH Azcapotzalco, los muchachos demandando cosas totalmente razonables. Claro. Y en medio de esto te aparecen estos grupos ligados, quién sabe a quién, otra vez intereses oscuros, dinero que le meten y distintos grupos de poder. Y, por supuesto, también la posibilidad, dicen, de entrar en la disputa por la rectoría, cosa que sucederá en 2019, el próximo año, a noviembre de 2019, en un año, y en donde hay, por supuesto, gente interesada en participar. Sí, yo creo que hay que recordar que todas las universidades, desde que empezaron a existir, han sido utilizadas políticamente porque pues, los jóvenes son un gran mercado para la política, tienen mucho ánimo y pues a veces algunos son fáciles de coordinar para llevarlos en cierta dirección y creo que esto es un poco lo que está ocurriendo ahora, para eso son los porros, para eso son los grupos políticos que se desarrollan en las universidades y que tienen mucha conexión con algunos de los grupos que hoy están en el poder. El caso más claro sería la Ciudad de México, donde la señora Sheinbaum ha tenido una actividad política en la UNAM desde siempre, lo mismo que pues, sus amigos cercanos, sus familiares, etcétera. Entonces, no sé si esto tenga algo que ver o ellos están en realidad defendiendo al rector Graue. Hay que recordar que cuando se nombra al señor Graue no era el candidato que pues, parecía ser más atractivo. Había otras personas, en particular el doctor Alcocer de Ingeniería, que era el que tenía pues, mucho más apoyo. Sin embargo, pues los médicos lograron mantenerse en el poder. La UNAM, como en cualquier parte, pues la política es la política y funciona con grupos. Y el grupo importante ahorita en la UNAM habían sido los médicos, desde Juan Ramón de la Fuente, el doctor Narro y ahora el señor Graue. Y creo que pues no ha tenido la misma facilidad para controlar la universidad que sí tenía el doctor Narro, que era un experto en la política interna de la universidad. Y esto pues se le ha ido complicando. El caso de Azcapotzalco tenía que ver fundamentalmente con la directora. Renunció la directora y a los pocos días empieza el movimiento a convertirse en algo distinto, en otro nivel. Cuando van a la ciudad universitaria y enfrente de rectoría y golpean jóvenes y entonces entramos ya a esta dinámica en la que estamos en este momento. Que es similar a lo del 99, con un CGH. De hecho, había líderes Claro. del 99 allí, ya Que más todavía viejitos, siguen siendo pero ahí estudiantes, están, ¿no? ¿sí? Con 18 años más. Que son 18 años, 18 más 18. Sí. Ahora, no nos olvidemos de dos cosas. Uno, son los 50 años del 68 y hay movimientos ahí que, bueno, de alguna u otra manera, en condiciones completamente diferentes del país, tanto en la vida democrática como en medios, como una serie de factores. De todas maneras, digo, hoy tuvimos también una manifestación muy grandota y sin duda alguna de aquí al 2 de octubre pues seguiremos viendo esta efervescencia política que impregnó al país en 1968 y que de alguna u otra manera ha seguido vivo a través del tiempo. Y la otra parte es, si uno analiza con detalle los pliegos petitorios de los muchachos, la verdad es que tienen razón en muchísimas cosas, especialmente en la parte de seguridad, especialmente en la parte de atención a demandas o denuncias de acoso. Son cosas elementales que se tienen que atender. Es verdaderamente patético las condiciones en las que los muchachos salen en la noche en diferentes partes de la Ciudad de México, Naucalpan, Azcapotzalco, y son asaltados flagrantemente en condiciones de seguridad terribles, de iluminación, de aquí a que toman el transporte público. No están pidiendo una cosa descabellada, más allá, digo, si uno pasa después del punto 4, sí ya empiezan a pedir cosas que no sabemos, la verdad. Si ¿Quién las metió? ¿Quién las metió o qué es lo que están peleando? Porque ahí sí ya empiezan a pedir, pero el 1, 2, 3 tiene que ver con cuestiones de seguridad, de atención a los alumnos, de mejoras de internet, de una serie de factores que, pues está bien que las pidan los muchachos y que hay que atenderlas de una u otra manera.
Algunos de los grupos más radicales que están en Morena, que como sabemos incluye a una gran cantidad de grupos distintos, que además entre sí no se quieren, pues tienen mucha relación con la política interna de la universidad y se han estado incluso mencionando a personas de estos grupos como potenciales rectores en sustitución del actual. Un caso que han mencionado mucho al señor Ackerman, que es miembro creo que del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tendrían que cambiar la legislación porque Ackerman es ciudadano naturalizado. Es nacido fuera de México. La ley dice que tiene que ser mexicano por es uno de nacimiento. los que han mencionado y creo que eso es lo importante. Ha habido cierta creación de rumores alrededor de la sustitución del rector y esto es lo que aparentemente estaría creciendo y por eso algunas facultades o incluso prepas y CCHs no han abierto y eso es lo que es preocupante. Hubo una reunión recientemente del presidente electo con el rector que yo esperaría haya servido para distender un poco las cosas y para que pues, el presidente electo pueda llamar al orden a los grupos dentro de su organización. Aunque pues, la verdad es que es dificilísimo saber dentro de la universidad, que es un universo muy grande, quiénes son los que están moviendo. Es que cuando uno habla de grupos porriles, estamos hablando de grupos de choque, que son representativos de distintas fuerzas políticas que le ponen billete al asunto y que las utilizan, ya sea en instancias de disque de vigilancia, que terminan convertidas básicamente en eso, en grupos de choque, y que empiezan a chocar entre sí con otro elemento fundamental, que es el tema del narcomenudeo. La presencia de grupos Ese es el punto de criminales que venden, trafican con droga y con otras cosas, digamos, todo un sistema de chantaje y de extorsión que ahí funciona y que ha sido tolerado. Y este tema de la autonomía universitaria, en donde por un lado pues no se puede investigar bien a bien porque hay solo las autoridades podrían intervenir a petición de la universidad y por otro lado este vacío que se genera en muchas ocasiones y que termina dañando a los propios estudiantes y eventualmente al propio rector en algo que pues uno pensaría se había calmado esto, había disminuido sustancialmente, claro, con dos rectores como Juan Ramón de la Fuente y Narro, que tenían mucha experiencia y no permitieron que eso se les saliera de las manos. Hoy, entre Transición y Enrique Graue, un hombre de una sola pieza, sin duda alguna, un gran académico, pero no un hombre de la política, que no debería ser esa la política de la UNAM. ¿Quién se opone a una mayor seguridad en la UNAM? No los estudiantes, no los maestros. Yo creo que, vamos, ni la parte administrativa de la universidad, que es ¿Quién se beneficia? Grande. Ahí está el verdadero negocio. problema, ¿no? Bueno, porque hemos tenido muchísimos eventos durante los últimos año y medio, 2 años, de instancias que involucran directamente a carteles que están en la venta de droga, en la venta de armas y distribución, y que operan directamente, no solamente en la UNAM, es un campus donde hay un poquito más de 270,000 alumnos, pero si cuenta uno los alumnos que hay en los 11 CCHs, las 6 preparatorias, más profesores, más trabajadores administrativos, estás hablando de una ciudad. Medio millón de de una ciudad. Medio millón de gentes. Una ciudad, además, la Ciudad de México, que ha estado sufriendo un incremento de la violencia recientemente. No puede estar que, bueno, aislado. puede uno atribuirlo al gobierno que se va, que ha sido muy malo, lo que sea, pero ha estado creciendo y hemos tenido cada vez más conflictos entre grupos dedicados al crimen organizado en la zona centro de la ciudad, que pues podrían fácilmente extenderse o mezclarse con los grupos delincuenciales que trabajan al interior de la UNAM. Entonces, sí sería un problema mayor. Creo que por eso mismo conviene que este asunto pueda resolverse razonablemente y los grupos de política universitaria que quieren tener la rectoría, pues tendrán la opción el próximo año. Tampoco es esperar tanto y mantener la institucionalidad, que es muy importante. Ya mencionó Ernesto, en pocos días se cumplen 50 años del 2 de octubre de 1968 y es un mal momento para tener una situación compleja al interior de la universidad ahorita. Aunque totalmente esperada. En el fondo subyace otra problemática vinculada directamente con la UNAM, que es, queremos que nuestra universidad, la Universidad Nacional, tenga excelencia académica. Y eso de una u otra manera también se está contraponiendo a que se masifique.
y las luchas internas para esta diferente visión que se ha preservado y que ha dominado la parte académica durante los últimos periodos, pues simplemente están contrapunteándose con algo que se viene para la próxima administración. Y creo que esto es importante, la definición de la universidad como ese espacio en donde, por supuesto, la pluralidad está presente, en donde la posibilidad de expresión, etcétera, se lleva a cabo, pero también en donde es necesario invertir en esto que pues la universidad ha tenido y que es la creación de cuadros profesionales que vuelvan a ser otra vez líderes dentro del espacio académico y del espacio profesional en ambos niveles, lo que se ha venido distorsionando desgraciadamente en los últimos años. Efectivamente, creo que este es el objetivo fundamental de la universidad. Tenemos un problema en todo el sistema educativo en México que al final repercute sobre la educación superior y media superior, porque la UNAM mantiene un sistema de educación media superior enorme, que pues para algunos pensamos no debería estar dentro de la universidad y esto es parte del problema para administrar precisamente los conflictos que han salido de CCHs durante los últimos años. Así es, la UNAM es un espacio educativo, no una guardería para desempleados. Esto no puede funcionar así. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema internacional, Estados Unidos, China y el conflicto por el comercio. Esto es Dinero y Poder. China le pidió a Rusia conformar un frente contra el proteccionismo comercial, aunque usted no lo crea, y el unilateralismo ahora del gran adversario, los Estados Unidos. Le pide permiso a la Organización Mundial de Comercio para aplicarle sanciones a Washington por $7,000 millones anuales en represalia por el incumplimiento de la Casa Blanca de una decisión de la propia OMC en una disputa sobre medidas antidumping, o sea, estar ahí vendiendo por debajo del costo. Los Estados Unidos con China, los Estados Unidos podrían en un momento determinado reiniciar, dicen las negociaciones. Macario y Ernesto, dicen los norteamericanos, al estilo Trump, primero viene, los insulta, les pega, y ya que ve que los chinos no se mueven, entonces sentémonos a negociar, ¿no? Sí, estaba anunciando la ampliación de los aranceles a una cantidad importantísima de importaciones que ya supera las importaciones totales que tiene China de Estados Unidos, de manera que ya no podrían replicar subiendo aranceles, ¿no? Ya no hay más. Ese es el chiste de su guerra, ¿no? Pues yo traigo más, entonces, pues con eso. El efecto que hemos estado viendo en términos de comercio global de estos pleitos y otros que han ocurrido en los últimos años es muy notorio. Me puse a hacer los numeritos de cómo ha estado el comercio global y el punto máximo que alcanzamos de comercio ocurrió justo en 2008. Este sábado se celebran o se recuerdan 10 años. Bueno, se recuerdan 10 años celebran del inicio de la gran recesión, que fue la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, en 2008 tuvimos 28% del PIB mundial en comercio internacional. Fue el punto más alto. Al año siguiente cayó, se recupera hasta 27 y de ahí baja y andamos en 23 ahorita. Probablemente este año las cosas todavía bajen otro poquito. Y este es un fenómeno que ha estado ocurriendo independientemente de Trump, ¿eh? Es decir, se empezaron a cerrar las economías paulatinamente, pero el caso de Trump es mucho más evidente por el estilo personal del señor y por la agresividad de lo que está haciendo. No, y el peso de la economía norteamericana, Macario, que eso te da para hablar de medidas proteccionistas, necesariamente te reducen comercio, no hay de otra. No hay de otra, y el impacto, déjame decirle también, no solamente es por esta participación y aportación del comercio al crecimiento mundial. Atrás de eso, el comercio te estaba representando, como dice Macario, cerca de 30%, pero también 30% de los empleos. En el momento en que lo bajas, deja de ser un aportante específico, no solamente para esta parte de cómo se compone el PIB, sino efectivamente para desarrollo, crecimiento y empleos. Y el segundo factor de impacto es los precios. Los insumos para diferentes cadenas productivas de todos los países del mundo se están incrementando. ¿Y quién acaba pagando los platos rotos? El consumidor final, por la vía o de mayor inflación o, independientemente de los niveles, productos más chafas que puedan entrar a un cierto nivel de precios que pues te hacen la vida imposible. Esa es la verdad de las cosas para las autoridades de todas partes del mundo. ¿Quién está pagando esta necedad de Trump de pelearse con China directamente?
pues los consumidores y las familias norteamericanas por la vía precisamente de adquirir productos cada vez más caros que no necesariamente van a beneficiar. Él puede decir, pues es que nos estaban viendo la cara porque no le estábamos cobrando los impuestos necesarios. Nadie te está cobrando impuestos, también a ti. ¿Para qué empiezas una guerra de esta naturaleza? Realmente el colofón de todo esto es que el déficit comercial de Estados Unidos no está bajando, está subiendo. El déficit comercial de Estados Unidos no se deriva de poner impuestos o aranceles o bloquear o no bloquear, se deriva de sus desbalances internos. Y el desbalance mayor que tiene hoy por hoy Estados Unidos está en su parte fiscal. Y va a seguir creciendo. ¿Qué nos dice eso para los próximos 2 años? No importa cuántos aranceles o cuánto castigo le pongas a otras partes del mundo, mientras tengas un déficit en finanzas públicas de tu gobierno, tu déficit comercial va a seguir creciendo. Una cosa que puede ser interesante para confirmar lo que acaba de decir Ernesto es cómo las economías, su crecimiento y su incorporación al comercio mundial van de la mano, y esto no es un fenómeno del año pasado o hace 2 años, es perfectamente perceptible en toda la historia. Los datos que tenemos con más claridad son de 1500 para acá, pero incluso en épocas previas, los espacios asociados al comercio son los que se desarrollan, y los que quedan fuera de la ruta comercial, pues les empieza a ir muy mal. Por ejemplo, América Latina durante la segunda parte del siglo XX se aisló del comercio internacional y no nos fue bien. Se incorporaron en ese entonces Japón y Corea y les fue muy bien. China y todos los países comunistas estaban fuera, se andaban muriendo de hambre. China deja eso y se mete al comercio y ahora ya le va bien. Entonces la relación es muy clara. Si uno se mantiene fuera del comercio global, le va a ser muy difícil crecer. Y el otro fenómeno que también acaba de comentar Ernesto y que de veras es importante es el déficit comercial es resultado de la diferencia que hay en una economía entre ahorro e inversión. Para poder invertir en una economía se necesitan recursos, ahorro. Ese ahorro puede ser del país o venir de fuera. Ese dinero que viene de fuera es el que provoca el déficit comercial. Correcto. Cada vez que entran dólares a México, por ejemplo, por inversión extranjera, presionan para que uno empiece a importar más. Entonces es una relación que va de la mano. Si yo lo que quiero es que el déficit comercial se reduzca, tengo que cerrarle la llave al dinero que viene de fuera. Eso ya está bien difícil que lo entienda Trump. Eso ¿no? es lo que Trump tendría que hacer. Pues No, son 2 sí. llavecitas, hijo, nada más. Pero no, y lo que te provoca para es él que todo de eventualmente puedes equilibrar tu balanza comercial, pero vas a tener paralizada la economía. Es correcto. Si lo haces de esa manera, Si lo haces de esa manera, te permite sí. crecer y te permite generar empleos. Y además, esta parte de tener la palabra déficit tiene una connotación negativa solamente en el léxico de Trump. Pero además, es balance. Sí, pero además, pero sí lo que sí existe, y esto es importante, es si tú sigues generando déficit de esta magnitud como los norteamericanos, no en déficit comercial, pero sí en déficit fiscal como tal. Claro, o sea, lo tienes llega que un pagar. momento que lo pagas. Nadie puede explicarse la crisis 2008, que muchos intentan, y creo que es válido decir que el abuso que hicieron con las hipotecas y que vendieron y generaron una expansión, etcétera, sí es cierto, y muchos estafadores se colaron ahí en medio, pero atrás de todo esto hay una clave fundamental que es estar gastando Más de lo que tienes. de lo que tienes. Tan sencillo como es. Sí, durante el gobierno de George Bush se incurre en déficit creciente. Mucho tuvo que ver con las guerras. Déficit fiscal, hay que financiar un mayor gasto público. Eso lo que significa es que el gobierno dejó de ahorrar. No solo dejó de ahorrar, se está comiendo el ahorro de las personas. Entonces, para cubrir este ahorro que te falta, pues tienes que dejar entrar más dinero de fuera. Y ese dinero de fuera que llega es el que empieza a desbalancear todo el sistema financiero, y es lo que se tuvo que pagar en 2008. Es muy parecido a lo de nosotros en Fobaproa. La gente empezó a gastar de más y cubrir esa diferencia pues requirió un rescate financiero. Lo En el mismo 95. En 95, ellos en 2008, hasta es del mismo tamaño, 20% del PIB en ambos casos, Ahora, no más que el PIB de Pero México nada es más, grandote. lo interesante de esto es que después de esto, el presidente Obama en su momento dice, aquí hay que meterle candados a muchas de estas instituciones que cuando tienen esta situación
abusan por su propia capacidad de generar riqueza, llámale ilegítima, especulativa, ficticia. como tal. Y hoy el señor Trump les dice, quítenle los candados y volvamos a la borrachera. Abrir la llave en serio. Y México tiene también su dosis de este tipo de desequilibrios, no tenemos memoria, pero cuando uno va y pide prestado en un banco, por ejemplo, para un crédito hipotecario, ¿hasta cuánto te pueden prestar? Pues ven tus ingresos y te dicen, no te puedo prestar más allá de que el 25% de tus ingresos lo dediques a pagar la hipoteca. Si transferimos eso al gobierno federal, ¿de qué tamaño puede ser su déficit? Que no es otra cosa más que deuda acumulada todos los años. 2,5 o 3% del PIB. En la época de Echeverría, en la época de López Pusimos aquí a Portillo, los 16%. 16%, eso es 15, insostenible. No hay forma absoluta no hay de poder manera. controlar una Bueno, cosa. pues le pasa a todo aquel que acumula un déficit. ¿En qué desemboca? Pues en devaluación, en inflación, en ajuste y en hacerte más pobre, en reconocer ese desequilibrio tarde que temprano. Precisamente por eso creo que estábamos hablando hace ratito de pues cómo hay que ir cuidando los flujos que va a tener el próximo gobierno, porque si pues, reducen ingresos e incrementan gastos, lo que va a hacer es un déficit creciente, y un déficit creciente tarde o temprano hay que pagarlo, y eso es precisamente lo que nos preocupa, ¿no? En México y en el mundo. Preocupa mucho también la situación de América Latina, que está empezando a rayar ciertamente con desequilibrios fiscales, no en todos los países, pero... No, pero los grandotes, pero los Argentina está ya en Argentina problemas, y ya Brasil está trae en un problema. muy Bueno, serio. y todos estos, los BRICS, que salvo la India, no sé todavía bien No, cómo... está con unos están desequilibrios gigantes. Tienes igual el tema de Sudáfrica metida en una Sudáfrica recesión. acaba de entrar en recesión formalmente, como tal. y esa es en parte una ventaja que tiene México. Están tan mal todos los países emergentes que este es el atractivo. No hay que echarlo a perder. Hasta que le metamos otra vez la mano a Exactamente. todo esto. Renato Severa Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.